también conocida como la Gran Guerra Emu, fue una operación militar para el control de vida salvaje que se llevó a cabo en Australia Occidental a finales de 1932 para solucionar la preocupación pública causada por el creciente número de emus. Los intentos fallidos para contener a la población de emus fueron llevados a cabo por soldados armados con ametralladoras Lewis. Este incidente llevó a los medios de la época a adoptar el nombre de Guerra del Emú, en un tono satírico cuando se refería a la operación. El final del conflicto dejó un total de más de 986 emus muertos y 2.500 emus heridos. En el bando australiano no hubieron bajas, ni heridos. El resultado de la guerra fue una retirada por parte del ejército australiano. Así que, por cuestiones técnicas, el bando ganador fue el emu. Sin duda una buena anécdota para la posteridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, se libraron cientos de sangrientas batallas, pero un batallón ultrasecreto de Estados Unidos, conocido como el Ejército Fantasma, no luchó con balas, sino con artes escénicas, utilizando tanques inflables de tamaño real e insignias falsas para engañar a los soldados de la Alemania nazi. Las tropas especiales del Cuartel General 23, también conocidos por el Ejército Fantasma, reunieron a artistas, militares y expertos en sonido para conformar una unidad única dedicada al arte del engaño. La fuerza, conformada por 82 oficiales y 1023 hombres bajo el mando del coronel Arriel, utilizaron una combinación de ciencia y arte para llevar a cabo múltiples misiones con el único propósito de engañar a las tropas nazis sobre el paradero de las fuerzas aliadas en Europa. Aunque su existencia se mantuvo en secreto por más de 40 años después de la guerra, el esfuerzo salvó miles de vidas. La Guerra Anglo-Zanzibariana fue un conflicto militar entre el Reino Unido y Zanzíbar, que sucedió el 27 de agosto de 1896, duró 38 minutos, algunos dicen que llegó a prolongarse hasta los 45, por lo que es considerada la guerra más corta en la historia. La guerra se desencadenó después de la muerte del sultán, Hamad ibn Tuwini, el 25 de agosto, quien estaba dispuesto a cooperar con la administración colonial británica y la posterior llegada de su primo, Khalid ibn Bargash, al poder mediante un golpe de estado. El resultado de la contienda: del lado británico, un herido, y del lado Zanzíbar 500 soldados muertos, la mayoría, civiles armados. El resultado fue una definitiva victoria británica. La Guerra del Cerdo fue un enfrentamiento en 1859 entre las autoridades estadounidenses y británicas en la frontera entre Estados Unidos y en lo que en ese momento se consideraba América del Norte británica. El ámbito específico de la controversia fueron las Islas San Juan, que se encuentran entre la isla de Vancouver y el continente de América del Norte. La Guerra del Cerdo, llamado así porque fue provocada por los disparos a un cerdo, también es conocida como el episodio del cerdo, la Guerra del Cerdo y la Patata, la disputa fronteriza de San Juan o la controversia fronteriza del noroeste. Lyman Cutler, un granjero americano que se había trasladado a la isla reclamando derechos para vivir allí bajo la ley de donación de reclamación de tierras, encontró un gran cerdo negro osando en su jardín. No era la primera vez que había encontrado al cerdo comiéndose sus tubérculos. Cutler se enfadó tanto que apuntó y disparó contra el cerdo, matándolo. Resultó que el cerdo era propiedad de un granjero irlandés, Charles Griffin, que estaba contratado por la Compañía de la Bahía de Hudson para dirigir el rancho de ovejas. El resultado del conflicto de ambos lados fueron 0 bajas, pero las Islas San Pedro fueron cedidas por el Reino Unido a los Estados Unidos después del arbitraje de un tercero. Este momento tan extraño en la historia europea ocurrió en julio de 1807, después de que Napoleón firmara los tratados de Tilsit, marcando oficialmente el final de la guerra entre el Imperio francés y la Rusia imperial. Para celebrar la ocasión, propuso una cacería de conejos con sus hombres. Siendo un hombre ocupado, Napoleón puso a su jefe de gabinete, Alexandre Berthier, a cargo de organizar el evento. Gran error. Berthier se dispuso a hacerse de conejos para la gran cacería, pero el asunto se le fue de las manos. Las cuentas del episodio estiman que reunió más de 3.000 conejos. En cualquier caso, eran muchos conejos. El día de la caza, los hombres de Berthier reunieron a los conejos y colocaron las jaulas a lo largo de los bordes de una explanada.
Cuando Napoleón y sus invitados llegaron, los animalitos fueron liberados y la caza comenzó. Pero sucedió algo extraño, los conejos no escaparon asustados, todo lo contrario, se dirigieron hacia Napoleón. Inicialmente los hombres se rieron de lo absurdo de todo, pero a medida que la embestida continuaba, sus sentimientos de alegría y asombro, se convirtieron en preocupación y miedo. El emperador y sus hombres trataron en vano de repeler la embestida, golpeándolos con lo que fuera práctico, palos y mosquetes. Napoleón incluso intentó dispararles, pero las criaturas seguían viniendo y viniendo, sabiendo que era una batalla que no podía ganar. Napoleón se despidió precipitadamente, retirándose a lo que suponía que sería la seguridad de su carruaje. Bueno, como este tema es algo extenso, lo dejaré por aquí, pero si les gustaría que hablara más al respecto, solo háganmelo saber. En tiempos de la Guerra Fría, el comercio internacional se complicó, corrían los años después de la Segunda Guerra Mundial y el capitalismo, y el comunismo, cada uno por su lado, se habían tomado las ideologías de gran parte del mundo. Las empresas, que por definición buscan obtener ganancias, lo tuvieron difícil, pero hubo una que logró ingeniárselas, la marca estadounidense de refrescos Pepsi. A finales de la década de los 80, justo antes de que la URSS colapsara como entidad, Pepsi llegó a un acuerdo con el gobierno soviético, refresco a cambio de submarinos. Debido a la crisis que pasaba la URSS, de la nada, Pepsi pasó a tener la sexta flota naval militar más grande del mundo con un total de 17 submarinos y una fragata, con la condición que se desmantelaran en un deshuesadero. Fue una disputa sobre langostas espinosas, que ocurrió de 1961 a 1963, entre Brasil y Francia. El gobierno brasileño se negó a permitir que los barcos de pesca franceses capturaran langostas espinosas a 100 millas, 160 kilómetros, de la costa noreste de Brasil, argumentando que las langostas se arrastran por la placa continental, mientras que los franceses sostuvieron que las langostas nadan, y que, por lo tanto, pueden ser capturadas por cualquier barco pesquero de cualquier país. La disputa fue resuelta unilateralmente por Brasil, que extendió sus aguas territoriales a una zona de 200 millas, abarcando el lecho de las langostas en disputa. La disputa terminó con la firma de un acuerdo el 10 de diciembre de 1964, que concedió a 26 buques franceses el derecho de pesca por un período no superior a 5 años, por haber entregado a los pescadores brasileños una cierta cantidad de beneficios por sus actividades pesqueras en las denominadas zonas designadas. La Operación Wandering Soul tenía como objetivo una guerra psicológica contra la creencia vietnamita de las almas errantes, de la creencia en los espíritus y el culto a los antepasados. Esto establece que el difunto debe ser enterrado en su tierra natal, o el alma vaga sin rumbo y sufriendo. Se cree que se les puede contactar el día de su muerte cerca del lugar donde murieron, o fueron enterrados. Los vietnamitas honran las almas de los difuntos en las vacaciones cuando regresan al lugar de su muerte. Los ingenieros del 6º Batallón de Operaciones Psicológicas pasaron semanas grabando sonidos espeluznantes y voces vietnamitas distorsionadas en una sala de reverberación, que, entre otras cosas, se suponía que representaban las voces de los fantasmas de los combatientes caídos del Vietcong y los soldados norvietnamitas en el campo. La tregua se produjo 5 meses de comenzada la guerra. Las hostilidades se habían calmado mientras los líderes de ambos bandos reconsideraban sus estrategias después del estancamiento en la carrera al mar y el resultado indeciso de la primera batalla de Ypres. En la semana previa al 25 de diciembre, soldados franceses, alemanes y británicos cruzaron las trincheras para intercambiar saludos y charlas estacionales. En algunas áreas, hombres de ambos bandos se aventuraron en la tierra de nadie durante la Nochebuena y Navidad mezclándose e intercambiando comida y souvenirs. Hubo ceremonias funerarias conjuntas e intercambio de prisioneros, mientras que muchos encuentros terminaron en cánticos de villancicos. Se disputaron partidos de fútbol entre bandos, creando una de las más memorables imágenes de la tregua. Las hostilidades continuaron en algunos sectores, mientras que en otros, las partes realizaron acuerdos solamente para recuperar cuerpos.
Cuando Dinamarca obtuvo en 1933 la confirmación internacional de su soberanía sobre Groenlandia, consideró a la isla de Hans parte de ese territorio y reclamó también su control. Sin embargo, Canadá no estuvo de acuerdo, y también reclamó la isla como parte de su archipiélago. El conflicto, sin embargo, no empezó hasta la década de 1970. El Servicio Hidrográfico Canadiense, junto con investigadores daneses, determinaron las coordenadas exactas para establecer unas fronteras más claras. Ante la polémica, el primer ministro de Groenlandia, Tomoyen, voló hasta la isla de Hans y clavó una bandera danesa y dejó allí una botella de whisky danés, y un mensaje que sería, bienvenido a la isla danesa. Esta acción no se quedó sin respuesta, puesto que los canadienses pronto llevaron también su bandera y su propia botella de whisky, de la marca Canadian Club, la que dejaron en la isla como respuesta a Dinamarca. La prensa llamó a este conflicto, la Guerra del Whisky por esta razón. El 17 de septiembre de 1788, hacía un año que había estallado la enésima guerra entre los imperios austríaco y otomano. Un ejército austríaco de 100.000 hombres se dirigía hacia la ciudad fronteriza de Caransebeș, actual Rumanía, para acampar en vísperas de una invasión. La mayoría de las tropas austríacas las conformaban pueblos sometidos, italianos, serbios, croatas, húngaros, rumanos, y muy pocos de los soldados hablaban alemán, la lengua del emperador. Tiempo después llegó un contingente de infantería, que solicitó su correspondiente trago de aguardiente. Sin embargo, los húsares, ya borrachos, se negaron a darles. Entonces todo se desató. Los rumanos creyeron que el disparo lo había hecho un francotirador turco, y comenzaron a gritar, Turki, Turki, en su traducción, los turcos. Los húsares salieron corriendo y los infantes se desbandaron. En un intento por imponer orden, los oficiales austríacos entraron en escena y comenzaron a gritar, Alt, Alt. Sin embargo, los soldados creyeron oír, Alá, el grito de guerra de los otomanos, y el caos se multiplicó. Coincidió que entonces llegaban otros grupos de tropas. Desde la distancia, un oficial de caballería vio a los húsares dando vueltas alrededor del campamento revueltos, por lo que supusieron que debía ser un ataque de la caballería turca, así que ordenó una carga contra lo que creía era el enemigo. Al mismo tiempo, la carga de caballería fue vista desde otro punto por un cuerpo de artillería. Creyendo sin duda que eran los turcos, los artilleros abrieron fuego contra los jinetes. El saldo de soldados fueron más de 1000 tropas austriacas. Algo extraño el incidente para mi parecer. La Guerra de los 335 años, entre 1651 y 1986, es el nombre dado a la guerra pacífica entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas, localizadas en la costa sudoeste del Reino Unido. Duró 335 años sin que se realizase un solo disparo. Y es considerada como la guerra más larga de la historia. Los orígenes de la guerra se encuentran en la Segunda Guerra Civil Inglesa, disputada entre los realistas y parlamentarios entre 1642 y 1652. Oliver Cromwell tuvo que pelear contra los realistas en los límites del Reino de Inglaterra. Al oeste de Inglaterra, Cornualles era el último bastión de los realistas. En 1985, Roy Duncan, historiador y presidente del Consejo de las Islas Sorlingas, escribió a la Embajada de los Países Bajos en Londres para resolver el mito de que las islas, que aún estaban en guerra. Los miembros de la embajada encontraron que el mito era verdad y Duncan invitó al embajador Reino y de Copper a visitar las islas y firmar un tratado de paz. La paz fue declarada el 17 de abril de 1986, 335 años después de que comenzara la guerra. El incidente de la Tajada de Sandía fue una revuelta civil ocurrida el 15 de abril de 1856, en la ciudad de Panamá entre civiles locales y civiles estadounidenses, convirtiéndose en uno de los antecedentes para la primera intervención estadounidense en el Istmo de Panamá, que en ese entonces correspondía al Estado Federal de Panamá y formaba parte de la República de la Nueva Granada, hoy Colombia.
El 15 de abril de 1856, desembarcó de un buque procedente de California el estadounidense, Jack Oliver, que como un pasajero más, acudió a la calle de la Ciénaga, a un puesto de frutas administrado por José Manuel Luna, oriundo de Parita. Oliver iba con unos compañeros en estado de embriaguez, cuando tomó una tajada de sandía que estaba a la venta, se la comió y se marchó sin haber pagado por ella. José exigió el pago de la tajada, que era $1, pero Oliver le insultó y le amenazó sacando la pistola que portaba. El vendedor de frutas respondió sacando un puñal, y estuvieron a punto de ir a la pelea, cuando uno de los compañeros de Oliver decidió costear la tajada de sandía, calmando a Luna, pero eso no los detendría. El resultado de la revuelta fue de 1 o 2 muertos, y 13 heridos del lado panameño, y del lado estadounidense fue de 16 muertos y 15 heridos. En la Primera Guerra Mundial, Andorra declaró la guerra a Alemania y con la que estuvo hasta el 25 de septiembre de 1939, cuando firmó un tratado de paz con Alemania, con el cual todavía estaba bajo el derecho internacional en el estado de guerra, debido a la no firma del Tratado de Versalles. Desde la Primera Guerra Mundial, esto contribuyó a que en la Segunda Guerra Mundial, Andorra preservara su neutralidad. Hola a todos y todas, sin duda un buen tiempo sin hablar. Este proyecto de Iceberg fue creado 100% por su servilleta, así que si te gustó el video por favor te invito a suscribirte, igual no pierdes nada, y si mi contenido no es de tu agrado, siéntete libre de suscribirte. Bueno, solo era ese aviso, espero que tengan una bonita tarde, noche o día, en fin, me despido de ustedes y gracias por llegar hasta acá. Chao.